no saben, Pedro es escritor, crítico de cine. Quiero romper el hielo con una pregunta íntima. Pedro, quizás el arte que más pueda imitar el mundo de los sueños sea el cine. Te pregunto, ¿usted tiene algún sueño recurrente, un sueño que se le repita, como volar o soñar con algún paisaje onírico, imaginario? Sí, sí, yo sueño con casas, Con casas. casas, casas que se van ampliando como si la persona que sueña, que no sé si soy yo o un avatar mío, fuera como abriendo el espacio con su cuerpo y descubriendo cuartos y más cuartos y más cuartos, como una puesta en abismo de la casa. En general, pues mis sueños son muy arquitectónicos, no sé si esto sea universal y si toda la gente sueñe con espacios y con desafíos espaciales, ¿no? Como precisamente con reconocer el espacio, no saber dónde estoy e intentar encontrarme. Ese es el sueño más recurrente que tengo. Y por supuesto tiene mucho de pesadilla. Cierto, extraordinario. Precisamente por eso quise hacerle esta pregunta, porque yo digo, un crítico de cine, ¿en qué soñará? ¿En qué soñará? En blanco y negro, en todo caso. En blanco y negro, además. Yo creo Interesante. que sí, yo creo que todos soñamos en blanco y negro. No recuerdo sueños de colores muy vívidos. Bueno, dicen Pero pues que no lo puedo asegurar en realidad. Dicen que los seres humanos soñamos y, por ejemplo, ninguna ave sueña, excepto la cacatúa, que la cacatúa sueña con la pinta de Carlitos Gardel, Pedro. Otra pregunta, ¿en qué momento usted, es una pregunta vocacional para los oyentes que se preguntan, ¿y yo qué soy en la vida? Pedro, ¿usted en qué momento se dio cuenta que estaba deviniendo en crítico de cine? ¿En qué momento usted dijo, vea, yo como que soy crítico de cine? Cuando me vi publicado, cuando mandé un artículo y lo publicaron y mandé otro y lo volvieron a publicar y otro más, y así hasta que de repente me vi 5 años seguidos escribiendo semanalmente en el viejo imaginario del periódico El Mundo, que ya no existe. Bueno, el imaginario lo cerraron por allá en el 2001. Pero ahí me di cuenta, pues, no precisamente que tenía una vocación. Yo estudiaba comunicación social y como la exigencia académica era tan poca, pues vi muchas películas en la universidad. Me gocé todo ese cineclubismo universitario y a partir de ahí regurgité. Y mi forma de regurgitar fue escribiendo, ¿no? Regurgité todo lo que había visto. Y ¿En, empecé por en qué el revés, universidad, Pedro? en la de Antioquia, sí. ¿Cómo se Empecé llamaba por el revés. el cineclub? Había un cineclub importantísimo que se llamaba Conexión Nosferatu. Presentaban cine francés y alemán en 16 milímetros y además estaba la biblioteca de la Universidad de Antioquia con su colección de videos, de esos en VHS, que la cinta se comía. Pues yo también me beneficié muchísimo de la biblioteca del Colombo Americano y de las salas de cine, que fueron como antes de internet y antes de la piratería, pues un lugar donde literalmente, como dice el eslogan del Colombo Americano, para salir al mundo había que entrar ahí. Para salir del mundo había que entrar ahí. El eslogan para salir al mundo entra al Colombo Americano. No sé si recuerdan ese famoso copy que se usa en la publicidad institucional del Colombo Americano, pero en realidad más allá de eso, sí creo que en los años 90 que fueron tan áridos en Medellín, el Colombo fue un lugar de mucha apertura y de mucha De esplendor, de sobre esplendor. todo Sí. lo que nos ha regalado a nivel de cine. Yo personalmente no he visto cine, la cantidad y la calidad de lo que vi cuando era estudiante de la universidad. En esas épocas doradas en las que uno está en un hueco y vienen y le dicen, ve, que hay una película en el bloque 8, y uno va sin saber ni siquiera qué película es, pero va. Esa es una época extraordinaria. Pedro, Y el hueco era sí, literal, el hueco era el espacio entre clases y también una especie de hueco existencial de uno no saber dónde ubicarse, ¿no? Y de dónde encontrar, pues, agarraderos o arraigo, ¿no? y llegando ya a la parte del arraigo, una pregunta disruptiva. ¿Cuál es la mejor película colombiana y por qué La Vendedora de Rosas? Bueno, supongamos que es una sola película, Rodrigo Dey y la Vendedora de Rosas, digamos que la una es continuidad de la otra. A mí me gusta más la primera, me parece una película más ilegible y yo creo que yo soy un poco de la teoría crítica en el sentido de que el arte también es una especie de negatividad
Y entonces me gusta mucho más Rodrigo D, me parece, además porque recuerdo muchísimo el momento en que la vi, el desconcierto que me produjo. Y a mí me gustan ese tipo de películas que provocan un desasosiego y no una conformidad o un acuerdo o un consenso. Y me parece que con Rodrigo D pasaba eso. La Vendedora de Rosas también me gusta mucho. Hace poquito la volví a ver en un cineclub privado que tengo aquí conmigo mismo los domingos y me pareció una película de terror puro, pero tiene algunos elementos que permiten que la experiencia sea menos traumática, ¿no? Como una música, una narración un poquito más fluida, pero ese gesto punk de Rodrigo D me sigue cautivando y conmoviendo muchísimo. El hecho de que ambas hayan marcado el lenguaje popular lo dice mucho. Todavía los chicos están cantando como me calmo yo, todo rechazo. El, y yo, Pedro Adrián, usted nos ha enseñado en sus relatos, en su libro, se me olvidó decir, Pedro tiene un libro de crítica y tiene el libro de antioqueñidad sobre el que vamos a hablar. Le voy a hacer una pregunta capciosa solo para divertirnos, pero quiero decir, usted nos ha enseñado que una de las funciones de un crítico es contribuir al desarrollo de una narrativa identitaria con conciencia social. ¿Usted cree que un crítico debe ser también activista social? Bueno, yo cuando les he enseñado eso, yo creo que yo no soy responsable de lo que aprendan de mí. Yo digo cosas y lo que ustedes hagan con lo que yo digo es su exclusiva responsabilidad. Yo lo que he dicho y en lo que creo es que un crítico tiene frente a un cine nacional o frente a una tradición nacional una responsabilidad, pues porque es donde puede intervenir con ideas y con comentarios que ayuden a incluso a poner en perspectiva ese cine, ¿no? Entonces, eso es de lo que yo me puedo hacer cargo. Yo he investigado el cine colombiano eh, porque creo que es mi responsabilidad como crítico colombiano, ¿no? O sea, yo no me reconozco y lo he hecho, pero por supuesto no me siento muy cercano a esos críticos de una cinefilia vieja, por allá pensando en el cine clásico. Me interesa mucho más poner la carne en el asador y comentar y hablar y discutir las películas del día, ¿no? Y las películas más cercanas, porque yo creo que la crítica también es un ejercicio de proximidad y de cercanía, ¿no? De acercar, eh, de divulgar y de participar en un debate público. Y a mí me parece que lo que más me interesa y lo que más me ha interesado toda la vida es, como diría Pierre Bourdieu, abrir la jeta, que es lo que hacemos Abrirla. todos los días, abrir la jeta, pues sí, una dimensión pública del pensamiento, ¿no? O sea, una participación en el debate, un estar al tanto y, insisto, comprometiéndose en el debate público y me parece que el cine es un buen lugar para participar en ese debate. Y ya que mencionabas a una película como Rodrigo D., pues me parece que es una película que transformó radicalmente ahí, lentamente, la relación que Medellín tenía con su cultura popular, con los barrios marginales. Y entonces me parece que haber sido testigo de eso, de esa capacidad del cine para cambiar la mirada, no para cambiar el mundo, me parece extraordinario. Muchas gracias por la coherencia de tu respuesta. Quiero ahora hacer una última pregunta antes de pasar a Hanna y a Gustavo, que te van a hablar sobre su debate woke. Hablemos de identidad. Pedro tiene un libro sobre ser antioqueño, que es un libro crítica de la identidad. Y yo digo que esto es muy antioqueño. Los antioqueños, sobre todo los escritores antioqueños, se han caracterizado y digamos nos hemos caracterizado en preocuparnos por escribir sobre lo antioqueño y allí criticarnos a nosotros mismos desde Carrasquilla, Fernando González, Vallejo, todos los escritores antioqueños tenemos cierto placer en criticarnos a nosotros mismos, pero entonces yo le voy a plantear la paradoja del antioqueño, Pedro, que usted ya la leyó y a mí me encanta botar escape, ¿no? Como decimos las señoras. Cuando un paisa dice que todos los paisas, a ver, vamos a ponernos aquí los dos iguales en la pantalla para que la paradoja del paisa, vea este dicho tan bueno, antioqueño ni grande ni pequeño. Y este es un dicho paisa, antioqueño ni grande ni pequeño. Dice, cuando un paisa dice que También es todos un los dicho paisas, paisa, también, bueno, no, dale, dale. cuando un paisa dice que todos los paisas se creen mejores que los demás y son ladrones
narcos, mafiosos, paracos e hipócritas, ese paisa se incluye o se excluye. ¿No es acaso ese el colmo del paisa, dado que al fin de cuentas hace lo mismo, o sea, creerse mejor que los demás paisas? Esta es la paradoja del paisa. ¿Quieres que te conteste o la dejamos ahí, dejamos ese trompo brincando por ahí? No, yo creo que como tú decías, los antioqueños somos los principales antiantioqueños, y eso me parece que es una señal de autosuficiencia, de fortaleza, ¿no? Creo que una cultura que es capaz de mirarse con distancia es una cultura que de alguna manera tiene las herramientas para toda esa crítica, incorporarla y volverse otra cosa, ¿no? Me parece que en mi libro no es un libro sobre la identidad antioqueña necesariamente, porque yo nunca doy la respuesta de qué es el antioqueño ni me interesa darla. Es un libro de historia cultural, y en esa historia cultural lo que yo encuentro es que el canon de la cultura antioqueña es antiantioqueña. O sea, si uno mira a Débora Arango, a Fernando Botero, a Fernando González, a Fernando Vallejo, a León Zuleta, todos han sido grandes antiantioqueños, es decir, han manifestado la inconformidad de vivir en Antioquia, la dificultad de vivir en Antioquia, y curiosamente Antioquia los ha canonizado por ese gesto. Entonces, mira, eso es una gran paradoja, ¿no? Que todavía no encuentro cómo resolver. Y me parece que eso es propio de las culturas que son muy sólidas y muy autopagadas de sí, o muy pagadas de sí, y es saber incorporar la crítica e incluso aplaudirla, ¿no? Y eso oxigena la cultura. Gracias, Pedro. Y también la puede trivializar, ¿no? Un poco. También, bueno, estamos para eso, para hacernos la crítica al discurso. Invitamos a los oyentes a que se suscriban al canal, activen la campanita y nos digan qué opinan sobre antioqueñidad, cine. Muchachos, Pedro, yo ahora lo dejo con esta maravilla de parceros que le van a comentar un debate que tienen, a ver si lo logran. Pero bueno, jugar con usted. Queremos invitarlo a jugar a esta casa. Bueno, pero a Silvio se le metió en la cabeza que teníamos que tener este debate de nuevo, no es necesario. Pero lo podemos tener, Siempre hay espacio para el debate, sí. Pero bueno, no sé, de pronto también para darle un contexto a Pedro, lo que hacemos en este programa los domingos es simplemente comentar algunas noticias de la semana, sobre todo de Colombia y de la política, y digamos comentar los asuntos ahí que subyacen con frecuencia, ¿no? Asuntos filosóficos, ¿no? Yo quería entonces conectar porque también pues yo conozco a Pedro desde Medellín, desde su trabajo en Kinetoscopio. También me beneficié hondamente del Centro Colomboamericano. Quería mencionarle a Pedro también, hablar de su faceta o su relación con la literatura. Yo, por ejemplo, mira, tengo este libro acá que seguramente Pedro reconocerá, ¿cierto? Fernando Molano Vargas, Vista desde una acera. Lo leí hace relativamente poco y me gustó mucho. Yo había leído Un beso para Dick en la universidad hace mucho tiempo, pero este libro de verdad me impresionó, ¿no? Qué gran talento. ¿Tú escribiste una biografía de Fernando Molano Vargas? No. Algo así. Es que yo no escribí una biografía porque ese libro ya es la biografía de Fernando Molano. O sea, ese libro que tienes en la mano ya es una biografía, y entonces si él ya la escribió, ¿yo para qué la iba a escribir? ¿Cómo con qué derecho? O sea, él escribió una autobiografía, ¿yo para qué voy a escribir una biografía? Creo que escribí un ensayo crítico, una deriva aproximativa a una persona que me parece muy entrañable, y que por cierto ayer murió el profesor, el maestro de Fernando Molano, que es David Jiménez Paneso, un antioqueño de esos que mueren encerrados, que eso parece un destino de cierta élite intelectual antioqueña, escoger al final de su vida el encierro, que espero que no nos pase y que sigamos siendo callejeros y callejeras hasta el final, ¿no? Pero sí, no sé si te respondí la pregunta, Gustavo, porque si había una pregunta. Sí, no. No. Sí. Debo decir que yo conozco a Pedro, yo no lo conozco, pues lo vi hoy. Conozco sus posts, pero supe de él por primera vez hace años. Mi expareja es un cineasta de acá, Simón Mesa, y supe de Pedro porque en esos círculos había como una cierta tensión, como no, ¿qué va a decir Pedro? O sea, había una tensión,
genuina entre los cineastas de acá, como, Dios mío, que Pedro no haga una crítica terrible de la película, o sea, había como, y desde ese momento tuve un sesgo, lo admito, porque me parecía como que, Dios mío, pero ¿quién es Pedro? O sea, por qué es tan importante lo que Pedro opine de tu fucking película? Perdón. Y desde ese momento tuve un sesgo de, Dios mío, ¿quién es este ser? ¿Y por qué tenemos que tenerle tanto miedo? Y ahí empecé a construir una imagen de Pedro y luego lo vi y empecé a ver sus posts en Twitter, ahora X, y me llenaba más, o sea, alimentaba mi sesgo de rechazo, perdón. Esa es toda la verdad. Pero no, es la primera vez que lo veo, muy amable, muy interesante las cosas que ha dicho. Yo nunca entendí ese, sí me han dicho, pero yo nunca entendí por qué. En realidad, cualquier persona que hace algo en un campo artístico sabe que, pues, que la crítica es una convención, ¿no? Y que además son las reglas del juego. Entonces nunca entendí realmente, pero creo que ya pasó ese momento. Creo que hubo en alguna ocasión, tal vez por allá al comienzo de la segunda década de este siglo, en donde mi voz era más importante, pero esa importancia se ha perdido porque yo creo que también la crítica ha cambiado muchísimo por efecto pues de las nuevas tendencias digitales, y me parece que ya mi voz es mucho menos importante y eso me relaja bastante, ¿no? Y además que me he reconciliado y creo que no necesito, digamos, expresar las cosas de la manera en que las expresaba hace 20 o 15 años cuando era un poco más joven. Creo que he cambiado de maneras de entender la crítica y de abordarla, y también de entender lo que es tener un estilo, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso. Bueno, y eso nos conecta con la otra faceta de Pedro Adrián, que es la de, bueno, también crítico cultural, si me permites esa etiqueta, ¿no? Tú escribes en varios medios, uno es Razón Pública, ¿cierto? Sí, corrígeme si estoy mal. Sí. Donde también ahí comentas sobre política y sobre actualidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, ya que contamos contigo, vamos a empezar a hablar un poco de la copiosa, ¿cierto? Cantidad de noticias que han ocurrido esta semana, ¿verdad? Silvio ha sugerido que comencemos con este asunto de, no sé si conectarlo con los olímpicos, con lo de la boxeadora. Pero no, nuestra discusión inicial es acerca de la libertad de expresión y cuáles son esos límites. O sea, traemos una discusión hace varios programas de eso porque Gustavo eligió un caso, para mí eligió un muy mal caso para defender, sí, pero esa fue su elección. Y la idea, perdón, Hanna, para que los oyentes se pongan en contexto, la idea es cerrar esta parte y hablar con Pedro para luego hablar de Venezuela y pasar a las noticias de la semana. Entonces,